Bienvenidos al análisis de hoy. Hoy vamos a tratar una realidad verdaderamente sorprendente y francamente absolutamente crucial para cuidar nuestra salud. Resulta que un hábito de lo más normal, algo tan automatizado como la forma en la que bebemos agua todos los días para intentar estar sanos, podría estar dañando y acelerando silenciosamente el envejecimiento cerebral en las personas mayores de 70 años. Sí, tal como suena. Es un pequeño detalle cotidiano que pasa totalmente desapercibido en la rutina, pero que la neurología actual está poniendo justo bajo los focos. A ver, pensadlo un momento. ¿Es verdaderamente posible que ese intento diario de mantener una buena salud pueda estar acelerando, en secreto, la pérdida de memoria? Suena a locura, ¿verdad? Y hasta parece completamente contradictorio. Durante toda la vida nos han machacado con que la clave absoluta de la salud es simplemente beber muchísima agua. Cuanta más mejor. Pero bueno, lo que los datos clínicos están revelando ahora mismo nos obliga a replantearnos esta rutina tan básica desde una perspectiva totalmente distinta. Resulta que no es solo una cuestión de cantidad, sino de cómo le entregamos exactamente esa hidratación al cuerpo. Vale, vamos a meternos de lleno en el meollo de la cuestión. El núcleo del problema biológico está en que, a medida que el cuerpo humano envejece, experimenta un cambio muy particular. El mecanismo de la sed se debilita drásticamente. Esto significa sencillamente que el cerebro deja de enviar esa importantísima señal de alerta cuando el cuerpo necesita líquidos. Es como un auténtico apagón biológico. Y claro, como resultado de este apagón, una persona mayor puede estar gravemente deshidratada y corriendo un riesgo enorme, sin llegar a sentir ni una sola pizca de sed en todo el maldito día. Y aquí es donde la cosa se pone realmente seria. Lo verdaderamente fascinante y a la vez alarmante de los datos documentados por los Institutos Nacionales de Salud, el famoso NIH, es la gravedad del asunto. No estamos hablando del típico dolor de cabeza pasajero por no haber bebido agua o de un poquito de fatiga física. ¿Qué va? Hablamos de consecuencias neurológicas de primerísimo nivel, pérdida de memoria, episodios recurrentes de confusión mental y, preparaos para esto, una reducción del volumen cerebral. Sí, habéis escuchado bien. La deshidratación crónica contenida en el tiempo puede causar literalmente que el cerebro se encoja, alterando toda su estructura fundamental. Y claro, ante esta falta natural de sed es cuando surge el verdadero problema, lo que llamamos el error silencioso. Para compensar que el cerebro no avisa, se suele cometer el gravísimo fallo de beberse un vaso gigante de agua a primera hora de la mañana, tomar una barbaridad de líquido durante las comidas o meterse medio litro justo antes de ir a dormir. Existe esa costumbre, casi cómica, de beberse un litro entero de golpe sintiendo muchísimo orgullo, en plan, ¡hala!, deberes hechos, para luego pasar infinidad de horas sin ingerir absolutamente nada. Pues bien, esta rutina tan extendida causa verdaderos estragos en el organismo de un adulto mayor. Y esta analogía ilustra de manera brillante lo que sucede dentro del cuerpo. Imaginemos que estamos regando una planta en casa. El método del cubo es como echarle toda el agua de la semana del tirón. ¿Qué pasa? Que la tierra se inunda, el sistema se satura por completo, no puede asimilarlo y ese exceso simplemente se drena y se elimina rapidísimo sin que las raíces lo aprovechen. Sin embargo, el flujo constante, que consiste en dar pequeños sorbos regulares, asegura una absorción celular perfecta, manteniendo la tierra siempre hidratada. Un cerebro envejecido sencillamente ya no tiene la capacidad de lidiar con las bestiales subidas y bajadas que provoca ese ineficaz método del cubo. Para ponerle cara a todo esto y entender cómo se ve en el día a día, conozcamos el caso de Carlos, un hombre de 74 años que pensaba de corazón que estaba haciendo lo correcto al beber muchísima agua de golpe cada mañana. Como decíamos, sentía que ya había cumplido por ese día. Sin embargo, ese mismo método del cubo le estaba jugando una mala pasada. Su rutina le provocaba síntomas súper preocupantes, olvidos frecuentes de cosas cotidianas, periodos largos de confusión y una fatiga mental aplastante a diario. Y todo esto mientras él creía ciegamente que sus niveles de hidratación eran impecables. Pero ojo, que aquí viene la parte esperanzadora. Al no cambiar absolutamente nada más en la vida de Carlos que la forma en la que bebía esa misma agua, pasando de ese cubazo repentino a un flujo constante, se documentaron mejoras impresionantes en su claridad mental y una reducción drástica de la fatiga en apenas unas pocas semanas. Esto nos demuestra algo alucinante. Muchísimos síntomas que fácilmente podríamos confundir con un declive cognitivo irreversible pueden aliviarse e incluso revertirse con tan solo ajustar cómo le entregamos los líquidos al cuerpo. Todo esto, inevitablemente, nos lleva a una gran pregunta. ¿Por qué estos pequeños errores aparentemente inofensivos tienen unas consecuencias tan gigantescas en una etapa más avanzada de la vida? Es decir, ¿por qué un hábito de consumo rápido que nos funcionaba a las mil maravillas a los 40 años de repente se convierte en un riesgo neurológico brutal al cruzar la barrera de los 70?
Pues la respuesta es fisiología pura y dura. Si contrastamos estas dos etapas vitales, vemos que a los 40 años los riñones procesan los líquidos súper rápido y sin apenas esfuerzo. Pero a partir de los 70, ese mismo proceso se vuelve notablemente más lento y muchísimo menos eficiente. El equilibrio de líquidos pasa de ser un sistema todoterreno que lo perdona todo a uno muy alterado y tremendamente delicado. Y el factor más crítico, por supuesto, está en el cerebro. Ese cerebro que de joven aguantaba cualquier cambio brusco, ahora se vuelve increíblemente sensible a la más mínima señal de deshidratación celular. Entonces, al comprender todos estos cambios biológicos, la hoja de ruta que nos marcan los expertos queda clarísima. El objetivo principal, y esto es innegociable, tiene que ser optimizar al máximo la hidratación a nivel celular. Hay que darle al cerebro esos recursos hídricos que necesita desesperadamente, sí, pero lográndolo de una forma muy cuidadosa, una forma que no abrume ni sobrecargue un cuerpo que, francamente, ya no tiene la misma capacidad para procesar líquidos a nivel industrial. Vamos a ver cómo se traduce todo esto en acciones diarias, porque hay detalles muy sorprendentes. Primero, es fundamental tomar pequeños sorbos cada 30 a 60 minutos. Hay que romper por completo esa dependencia de esperar a tener sed. Segundo, y ojo con esto que sorprende a muchos, el agua debe consumirse a temperatura ambiente. El agua muy fría, recién sacada de la nevera, puede causar un pequeño choque térmico y dificultar la absorción en un sistema tan delicado. Tercero, añadir una pizquita de sal o unas gotas de limón mejora una barbaridad la absorción intracelular, aunque por supuesto esto siempre requiere consultarlo con el médico. Cuarto, el chivato perfecto es la orina. Hay que vigilar que mantenga un color amarillo clarito. Y quinto, prohibido meterse grandes cantidades de agua antes de dormir para no destrozar el descanso ni someter al cuerpo a un estrés nocturno innecesario. Así que, el mensaje fundamental, la idea central con la que quiero que nos quedemos hoy es esta: proteger la salud cognitiva en la vejez no consiste ni de lejos en beber más agua en términos de volumen total. Consiste pura y exclusivamente en beber el agua de la forma correcta. Atiborrarse de litros de agua en el estómago de una sola vez no va a solucionar nada. La verdadera protección neurológica está en mantener ese flujo constante, metódico y suave que vaya regando las células poquito a poco durante toda la jornada. Y ya para ir concluyendo, es súper importante entender el tremendo impacto humano que tiene toda esta información, porque adoptar una hidratación adecuada en la vejez va muchísimo más allá de mejorar unos simples análisis o de la mera salud física. En el fondo, esta pequeñísima rutina diaria trata de algo mucho más profundo. Trata de proteger la identidad de los adultos mayores. Se trata de blindar esos recuerdos que forman toda una vida, de mantener ese cerebro ágil y vivo, y por encima de todo, de conservar su independencia y su autonomía personal durante el mayor tiempo posible. Todo este análisis nos deja con una última reflexión verdaderamente fascinante. Si un hábito tan cotidiano, tan normal y aparentemente inofensivo como la manera en la que nos bebemos un triste vaso de agua puede alterar de forma tan radical nuestro rendimiento cognitivo, ¿qué otras rutinas diarias de nuestra vida podría estar procesando el cerebro humano de una manera completamente distinta al envejecer? Es una pregunta espectacular que nos invita a seguir explorando cómo cambia nuestra biología y, sobre todo, cómo debemos ir adaptando nuestros hábitos para blindar nuestra mente. Ojalá este repaso de hoy os haya resultado tan revelador y útil como lo fue la propia investigación. Un saludo y hasta la próxima.